Hola, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros. El día de hoy en la materia de habilidades directivas 1, impartida por nuestro profesor Gabriel Gómez Cervantes, les expondré el tema de inteligencia emocional. En los últimos años, desde que Goleman popularizara este término, escuchamos muy a menudo hablar de la inteligencia emocional y sus beneficios en todos los ámbitos de la vida. ¿Quién es Daniel Goleman? Daniel Goleman es uno de los psicólogos más famosos de los últimos años gracias a su libro Inteligencia Emocional en 1995. Pero, ¿qué es en realidad la inteligencia emocional? De forma sencilla, podemos definir la inteligencia emocional como la capacidad que tenemos las personas para comprender y manejar nuestras emociones y las de los demás de forma positiva y eficiente. Dicho de otro modo, las personas con una elevada inteligencia emocional son aquellas de las que antes se solía decir que eran muy sociables, personas con habilidades psicológicas capaces de expresar de forma equilibrada sus emociones, entender las de los demás y utilizar toda esa información para comportarse de manera lógica en función de sus objetivos. Todos conocemos personas que no gestionan bien sus emociones. Son personas que se enfadan con facilidad, que se sienten tristes a menudo o que son demasiado impulsivas. Por lo general, este tipo de personas no sabe expresar de forma adecuada sus sentimientos y suelen ser rechazados por los demás. Así, pues la inteligencia emocional sirve para entender las emociones de los demás y para saber cómo relacionarnos con las personas, tanto en el trabajo como en la vida privada. ¿Cuáles serían los tipos de inteligencia emocional? Bueno, la inteligencia emocional no es una sola. Abarca diferentes tipos y características que definen el coeficiente intelectual de un aspecto de la persona. Estas pueden dividirse en 5 categorías, que vienen siendo la empatía, habilidades, autoconocimiento, la motivación y la autorregulación. En la empatía consiste en entender cómo se sienten los demás y aprender a comunicarse correctamente para lograr un objetivo común. Aquí cada persona reacciona de diferente manera a ciertos estímulos dependiendo de su contexto y su experiencia. En las habilidades sociales, las buenas relaciones interpersonales guían a las personas al éxito, ya que pueden lograr más cosas con liderazgo, gestión de conflictos, cooperación y trabajo en equipo. En el autoconocimiento, este tipo de inteligencia emocional consiste en la capacidad de reconocer los sentimientos que uno alberga y cómo estos pueden afectar las acciones que hacen. Aquí la conciencia emocional y la confianza son vitales para su desarrollo. En la motivación, este tipo se relaciona con el compromiso de llegar a los objetivos que uno se plantea, cómo se mantiene el positivismo ante las adversidades y cuál es la iniciativa que una persona maneja para plasmar determinadas metas. En la autorregulación, las técnicas de autocontrol son esenciales en la inteligencia emocional. Aquí controlar la duración de nuestras emociones y que tanto influyen estas en nuestras decisiones es vital para este tipo de inteligencia emocional. Ahora pasemos a las características de la inteligencia emocional. Aquí hay varias características. La primera es que prestan atención a sus emociones. Aquí las personas que desarrollan este tipo de inteligencia analizan sus emociones y las escuchan, no solo se limitan a sentirlas. Como segunda característica, conocen sus sentimientos y no los reprimen. Estas son personas auténticas y sinceras, ya que expresan sus sentimientos de forma clara. En tercer lugar, analizan sus proyectos y sueños. Aquí no viven en un sueño constante, sino que saben razonar sobre lo que sienten y si alguna meta puede ser alcanzada o no. La cuarta es que tienen un balance constante en sus acciones. Aquí saben que todo tiene su lado bueno o malo, por lo que dirigen su atención a las cosas que pueden solucionar o que pueden ser de utilidad para ellos mismos. En la quinta, no toman nada personal. Cuando una persona los altera o algo en su entorno no sale como lo tienen planeado, analizan qué pudieron haber hecho mal y qué cosas mejorar a futuro. No se concentran en algo que no pueden controlar.
Son autocríticos con sus acciones. Aquí las emociones no los controlan. Ellos controlan lo que deciden hacer con ciertas emociones y reconocen cuando algo se les fue de las manos. Se fijan en las emociones de otras personas. Aquí intentan ser siempre empáticos con sus semejantes para saber cómo expresan sus emociones. Así se relacionan mejor con los demás. Siguiente característica es: conocen siempre gente nueva, pero se rodean de aquellos con los que tienen una conexión. Esto quiere decir que a través de otras personas conocen diferentes puntos de vista y comparten más con aquellos que son compatibles con la suya. Aquí no pierden tiempo en las relaciones tóxicas, ahorrándose así una incomodidad innecesaria. Y por último, se motivan a sí mismos constantemente. Estas personas se emocionan cuando sucede algo que les gusta o realizan una acción determinada. No se enfrascan porque ya no les motivan cosas antiguas, sino que buscan siempre renovar su emoción con nuevas experiencias. Pasamos a las habilidades. Aquí la inteligencia emocional está compuesta por una serie de habilidades que permiten tener ese autocontrol de nuestras propias emociones y sentimientos. Esas habilidades frenan tus comportamientos impulsivos y ayudan a la resolución de conflictos de una manera asertiva. Así describiremos a continuación tales habilidades para facilitar su comprensión. Tenemos la percepción emocional, facilitación emocional del pensamiento, comprensión emocional y regulación emocional. En la percepción emocional, esta es la primera habilidad de la inteligencia emocional. Esta hace que te percates de qué es lo que sientes en un momento determinado y podamos así identificar qué tipo de emoción estamos sintiendo en este instante. La percepción emocional también te ayuda a reconocer qué emociones y sentimientos están sintiendo otras personas, pues te facilitará la interpretación tanto de las expresiones faciales como los gestos y el tono de voz. Por ejemplo, los niños empezarán a identificar los estados emocionales propios y ajenos a partir de los 3 años y establecerá relaciones de manera que si tú estás triste o no tienes un buen día y tu expresión facial es de tristeza, tu hijo te lo notará y se percatará de que te sucede algo. En segundo lugar, tenemos la facilitación emocional del pensamiento. Aquí te permite establecer relaciones entre lo que sientes y el problema que se te haya presentado. Es decir, cuando estás en una situación determinada, las emociones influyen en tu pensamiento y en tu manera de actuar, haciendo que tomes unas decisiones u otras. Así esta habilidad ayudará a actuar de forma positiva para la resolución de tus problemas. Como es evidente, estar muy feliz no vas a actuar de la misma manera que estás triste, por lo que tus puntos de vista, tu estado de ánimo e incluso tu humor van a influir en tus decisiones, relaciones con los demás y en tu manera de actuar. Es importante que seas capaz de controlar tus emociones y dirigir la atención a los asuntos verdaderamente importantes, sin dejarte llevar por los impulsos del momento. En la comprensión emocional, aquí es de suma importancia, pues te permite comprender qué emociones son las que sientes en un momento determinado. Por lo tanto, si puedes llegar a saber qué es lo que te pasa y el por qué estás sintiendo esa emoción, podrás predecir las consecuencias que tendrán tus acciones y te ayudará a actuar de la mejor manera posible. En otras palabras, la comprensión emocional te ayuda a pensar antes de actuar. Si comprendes qué te sucede, será más fácil buscar una solución al problema y sobre todo a cómo sobrellevarlo sin necesidad de realizar actos en los que luego puedas arrepentirte. Esta habilidad comienza en la infancia y se va desarrollando a lo largo de tu vida. Por último, tenemos la regulación emocional. Aquí esta es la habilidad más compleja de la inteligencia emocional, porque engloba todas las habilidades mencionadas anteriormente. Aquí consiste en ser capaz de regular tanto tus emociones como la de los demás. Por ejemplo, para regular tu comportamiento cuando estás sintiendo una emoción, primero tienes que saber qué te ocurre. Aquí abarca la percepción emocional, que es la primera habilidad.
Después, ¿cuáles son las relaciones entre esa emoción y tu comportamiento? Aquí entra la facilitación del pensamiento, que es la segunda habilidad. ¿Por qué te ocurre eso? Comprensión emocional y cómo actuar impulsivamente sin que sea la emoción la que te domine a ti. Aquí entra la regulación emocional. Por lo tanto, esta habilidad exige la puesta en práctica de diversas estrategias para no actuar impulsivamente y hacer que los demás tampoco lo hagan contigo. La regulación emocional también te permite ocultar las emociones cuando la situación no te permite expresar lo que sientes. Con esta habilidad podrás ser capaz de fingir que estás bien cuando en realidad estás mal, por lo que podrás elegir expresar o no tus sentimientos. Del mismo modo, puedes actuar de una determinada manera haciéndoles pensar a los demás que estás feliz cuando en realidad estás roto por dentro. Todas las habilidades comprenden la inteligencia emocional. Deben ser entrenadas desde que somos muy pequeños para poder llegar a ser muy inteligentes emocionalmente y poder dominar las situaciones. En el lugar de ser ellas las que te dominen a ti. Por eso es tan importante la inteligencia emocional, porque te permite tener ese autocontrol sobre lo que sientes y actuar de manera adecuada dependiendo de cada situación. Veamos algunos de los beneficios de tener la inteligencia emocional. Son 5. La primera es mejorar el autoconocimiento y la toma de decisiones. 2. Mejora el rendimiento laboral. 3. Protege y evita el estrés. 4. Mejora la capacidad de resolver conflictos. Y por último, mejora las habilidades de comunicación. Encontré 3 consejos para desarrollar la inteligencia emocional. El primero es reflexionar sobre lo que sientes y averiguar cuáles son las causas de esas emociones. 2. No niegues tus sentimientos, acéptalos. Y 3. Determina cuáles son tus fuertes y tus puntos débiles, así incrementarás la autoconfianza y el autoconocimiento. Algunos ejemplos de la inteligencia emocional podrían ser valorar los triunfos de los demás sin caer en comparaciones con otras personas o uno mismo, aceptar los errores cometidos y ser capaces de perdonarse a sí mismo para aprender de lo ocurrido, no juzgar el hecho de sentirse bien o mal más que por lo que son emociones transitorias que pasarán con el tiempo. Otro ejemplo sería analizar las reacciones inmediatas de las emociones, interpretarlas y aprender de cada una de ellas para manejarlas de ser necesario. Por otro lado, se puede comprender cuál es la emoción que uno siente y no dejar que el cerebro confunda una con otra. A veces el enojo puede presentarse cuando en realidad se siente triste. Otro ejemplo es evitar los estimulantes como el alcohol, cafeína, drogas o algún fármaco relacionado por tener ciertas sensaciones. Entender que cada persona es individual con sus experiencias y relaciones. Los sentimientos pueden generalizarse para los demás hasta cierto punto. Y como último ejemplo es encontrar el equilibrio entre los éxitos y errores y no dejándose llevar por el narcisismo o por una lástima por sí mismos. Bueno, compañeros, espero que el tema haya sido de su agrado y lo hayan entendido a la perfección. Muchas gracias por su atención.